Hola, ¿qué tal estás, artista 3D? Te quiero dar la más cordial bienvenida a la clase número 2 de nuestro Basics de SketchUp 2021. En esta clase te daré mis 5 consejos, los cuales te ayudarán a modelar de una manera muchísimo más rápido en SketchUp y también te ayudarán a ser más organizado en cuanto al trabajo. Te enseñaré algunos tips y secretos que tengo para modelar muchísimo más rápido en SketchUp. Entonces, si te interesa, en este video te enseñaré 5 consejos, los cuales son de gran ayuda para modelar de una manera muy rápido. Entonces, quédate y no te pierdas este video. Y bien, entonces comencemos con nuestros 5 tips, los cuales te ayudarán a modelar muchísimo más rápido en SketchUp. Vamos a empezar con nuestro tip número 1, el cual es trabaja con líneas guías. SketchUp tiene una herramienta que funciona como regla. Esta regla nos sirve para sacar medidas exactas o determinar líneas, las cuales nos van a servir como puntos de guías. Para ponerte un ejemplo, vamos a hacer un rectángulo o un cubo. ¿Sí? A este cubo le voy a extruir X altura o X medida, ¿ok? Esta herramienta se le conoce como herramienta de medir, la cual nos va a permitir a nosotros extraer de ciertas líneas como una especie de regleta o líneas guías, las cuales nos van a permitir a nosotros generar cierto tipo de detalle, por ejemplo como ventanas o simplemente los vanos de nuestras ventanas o puertas, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona la herramienta de medir para utilizar las líneas guías? Es muy fácil, simplemente la activamos. Y una vez activada, lo que nos va a aparecer es como una cinta de medir, como lo podemos ver en el icono. ¿Y cómo funciona esta herramienta? Para hacerlo, lo que debemos de hacer es tocar una línea o una arista, ¿sí? Una vez que nosotros tocamos una arista, prácticamente lo que va a hacer el programa es hacernos una copia a una distancia que nosotros establezcamos. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero que mi ventana esté de este lado y que esté separada de este muro, por así decirlo, 60 centímetros. Entonces lo que voy a hacer es darle clic a esa arista y, como pueden observar, una vez que yo haya dado clic y mueva mi mouse hacia el lado derecho, me va a salir una línea totalmente punteada. Eso quiere decir que es una línea guía. Y también, como podemos observar, ahí nos dice la medida o la distancia en la que está separada esa línea guía de la línea de referencia que yo tomé. Entonces lo que voy a hacer es establecer una medida de 60 centímetros. Le voy a poner punto 6, le voy a dar enter y automáticamente me va a hacer esa línea guía en ese muro que yo acabo de hacer. Ahora, para establecer el muro bajo voy a hacer lo mismo desde la parte inferior. Vamos a dar clic en la parte inferior, voy a subir, ¿sí?, en el sentido azul y vamos a ponerle punto 9 de altura para el muro bajo. Vamos a darle enter y ahí tengo básicamente ya la referencia de dónde va a iniciar mi ventana y cómo lo puedo realizar. Entonces, una vez que tenga esto, simplemente ya establezco lo ancho que va a medir mi ventana. Vamos a suponer que mide, no sé, 2 metros. Entonces toco esta línea guía y la puedo separar, lo puedo crear otra copia con la misma herramienta. Entonces yo le voy a decir que me la mueva hacia acá 2 metros. Y por último voy a hacer que esta me la suba, por ejemplo, 1,20. ¿Sí? Y ahí tengo ya básicamente marcado dónde voy a dibujar yo mi rectángulo para poder hacer el vano de mi ventana. Ojo, estas simplemente son líneas guías, ¿vale? No está dibujando nada en la cara. Entonces cuando yo quiera extruir, me va a extruir toda la cara completa. Lo que yo tengo que hacer con una vez que tenga mis líneas guías, ya sea con la herramienta lápiz, ¿sí?, recalcar o marcar todo o repasar toda este dibujo que yo acabo de hacer con estas líneas guías y automáticamente ya me va a hacer esa cara y yo ya voy a poder extruir esa ventana, ¿no? Otra manera de hacerlo es con la herramienta rectángulo. Simplemente hago un rectángulo de esquina a esquina y ya tengo el vano de mi ventana. Simplemente extruyo y ya tengo esa extrusión de mi ventana. Entonces este es mi primer consejo. Si apenas inicias con SketchUp, acostúmbrate de momento a trabajar con líneas guías, las cuales te van a ayudar muchísimo para establecer perfecto y con mucha precisión las medidas de tu proyecto. También es muy importante que una vez hayas finalizado con la medición, es decir, que ya no las vayas a ocupar, elimines esas líneas guías. ¿Por qué? Porque entre más complejo sea el proyecto, vas a tener más líneas guías y se te va a llenar mucho de muchas líneas en todo el proyecto. Entonces eso va a ser muy complicado visualmente. Y mi recomendación pues es básicamente que las elimines. ¿Y cómo las eliminas? Es muy fácil, simplemente las seleccionas y le das suprimir. Y de esta manera ya estarías eliminando esas líneas guías. Y bien, así es como funciona la herramienta medir. Esta herramienta simplemente nos va a servir para sacar líneas de referencia para nuestros proyectos y así nosotros poder hacer perforaciones en ellos. Y pues básicamente esto es una herramienta muy útil para poder hacer o establecer los vanos de nuestros proyectos.
¿Sale, vale? Entonces este es mi primer consejo, trabaja con líneas guías. Si apenas empiezas en SketchUp, la verdad vas a sentir una gran diferencia y mucha precisión con este programa. Consejo número 2, en extruir con un doble clic, ¿vale? ¿A qué me refiero con extruir con doble clic? Bueno, cuando nosotros extruimos por lo general, ¿sí? Nosotros estamos realmente estableciendo una medida de extrusión, es decir, nosotros establecimos esta medida que tenemos de aquí a aquí, que mide 20 centímetros, nosotros la establecimos a la hora de extruir. Bueno, ¿qué pasa con la herramienta de extruir? Bueno, la herramienta de extruir lo que hace es que guarda esa última medida que utilizaste y si le haces doble clic a una cara vuelve a repetir esa medida. Por ejemplo, miren, vamos a hacer un cubo aquí y vamos a extruir, no sé, vamos a extruir 2 metros. ¿Ok? Como yo acabo de extruir 2 metros, si yo vuelvo a extruir la cara de arriba, pero ahora dándole doble clic, automáticamente me va a extruir 2 metros hacia arriba. Miren, vamos a extruir 1 metro, doble clic, doble clic, doble clic. ¿Ven? Esto es muy útil porque nos permite a nosotros hacer las extrusiones muchísimo más rápido o empujar las caras muchísimo más rápido y sobre todo en las ventanas. Por ejemplo, si yo tengo una ventana aquí y la empujo, ¿vale? Hacia atrás, de esta manera yo ya establecí una medida, entonces todas mis ventanas que tenga con exactamente en el mismo muro, con las mismas medidas, yo puedo darle doble clic y automáticamente me va a hacer la perforación. Entonces también es muy importante aprender a utilizar la herramienta de doble extruir. ¿Por qué? Porque de esta manera básicamente vamos a hacer las perforaciones muchísimo más rápido, ¿sí? Esta herramienta obviamente funciona cuando el muro es de un mismo espesor. ¿Por qué? Porque si el muro fuese 5 centímetros más ancho, no haría la perforación porque la medida que nosotros tomamos de referencia fue una extrusión de 20 centímetros, es decir, una medida para un muro de 20 centímetros. Ahora, hay un consejo adicional que te quiero dar con la herramienta de extruir. Si tú dejas presionado, o sea, seleccionas la herramienta de extruir y presionas una vez control, vas a ver que sale un signo de más. Este signo de más, ¿qué significa? Que cuando tú extruyas esta cara te va a generar una nueva cara, ¿sí? Esto lo que te va a ayudar es que te va a dejar una arista en el medio o una arista en la separación entre dos caras y pues esto te va a permitir a ti también extruir en diferentes sentidos sin necesidad de estar haciendo varias extrusiones o estar dibujando ciertas líneas de referencia. Por ejemplo, yo puedo extruir un pedacito con control y luego puedo extruir en este sentido, ¿ves? Esto es muy útil, ¿por qué? Porque por ejemplo si tú estás haciendo un proyecto, vamos a suponer este muro, vamos a extruir hacia atrás y vamos a suponer que aquí vamos a sacar un muro de 20 centímetros que va en aquel sentido, ¿no? Va hacia el eje verde. Entonces lo que voy a hacer es, voy a presionar control una vez y voy a hacer una extrusión hacia afuera y le voy a poner punto 15, ¿ven? Entonces de esta manera ya me genera como una especie de castillo, el cual me va a permitir a mí extruir en este sentido. ¿Sí? Una vez que yo haya extruido el muro en la dirección que yo quería, a la medida que yo quería, yo lo que puedo hacer es borrar estas líneas guías que ya no me van a servir, simplemente me van a ocupar espacio en mi archivo y pues también hay que mantener el archivo lo más limpio posible. Pero la herramienta extruir con un control una vez te va a permitir generar una nueva cara. Ahora, una vez que generas una nueva cara, como te decía, con doble clic tú puedes establecer una medida a X distancia. Por ejemplo, si yo pongo aquí 1 metro y le vuelvo a dar 1 metro aquí, ven, esto me va a estar generando 1 metro y 1 metro cada vez que haga doble clic. Esa es una gran herramienta, créeme, que te va a ayudar a hacer extrusiones muchísimo más rápido, a hacer perforaciones muchísimo más rápido y a modelar de una manera muy rápida. Entonces yo a lo largo de este taller o de este curso, sobre todo cuando ya entremos en el proyecto del modelado de la arquitectura, voy a estar utilizando mucho esta herramienta del doble extruir para generar perforaciones, para generar alturas similares y todo eso. Entonces, para que más o menos vayas a mi ritmo, es muy importante que practiques esta técnica para que así cuando lleguemos a ese punto ya te encuentres preparado. Punto número 3, clonado a X y a entre distancia. ¿Esto de qué sirve? Bueno, en SketchUp tenemos diferentes maneras o tenemos diferentes opciones para clonar o copiar. Por ejemplo, la manera más fácil de clonar y copiar es Control C y Control V. Eso lo conocemos como cualquier otro tipo de programa, no lo podemos hacer de esa manera. Pero tenemos otros dos tipos de clonado. Por ejemplo, tenemos el clonado, que es el que yo más utilizo con la herramienta mover. Si yo selecciono la herramienta mover con la tecla M de mi teclado o dándole clic a la herramienta de primeros pasos, ¿sí? Y yo toco con control, ves que me sale un signo de más, ¿vale? Esto quiere decir que lo que yo mueva me va a añadir un nuevo elemento similar, ¿ves? Entonces cada vez que yo quiera hacer una copia de un elemento, yo puedo presionar una vez control con la herramienta mover y mover ese objeto. Y en vez de mover el objeto por sí solo, me está generando una copia. Ahora,
Teniendo claro este concepto de mover con copiar, básicamente, nosotros podemos establecer una repetición. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos columnas a X distancia que son muy similares y o tenemos spots que son muy similares a una distancia muy parecida, por ejemplo, a los spots los vamos a ubicar a cada 3 metros cada uno. Nosotros podemos utilizar esta herramienta para que el clonado se haga a esa dirección. ¿A qué me refiero? Mira, por ejemplo, vamos a suponer que este es un spot y lo vamos a clonar a cada 3 metros y yo quiero que tener 8 a cada 3 metros. Entonces yo selecciono la herramienta mover y vamos a suponer que de centro a centro, ¿sí? De centro a centro vamos a tener 3 metros. Una vez que yo establezco la medida no voy a hacer absolutamente nada. Lo único que voy a hacer con mi teclado numérico, voy a escribir el signo asterisco que significa por y voy a establecer la cantidad que quiero, es decir, quiero 6 más. Entonces yo voy a poner 6, le voy a dar enter y automáticamente me va a hacer 6 elementos más de centro a centro que van a tener una medida de 3 metros. Si yo mido de centro a centro, 3 metros, ¿ves? Si yo mido de centro a centro, 3 metros. Entonces esto es muy útil para generar una repetición a X distancia. Pero también lo podemos hacer entre distancias. Por ejemplo, si yo quiero tener una copia acá, ¿no? Vamos a suponer que del primero al último van a haber 20 metros, escribo 20. Pero dentro de ese rango van a haber, por ejemplo, no sé, 8 más. Entonces yo le voy a poner entre, ¿sí? Con mi signo en diagonal de entre y voy a poner 8. Le voy a dar enter y ves, me va a hacer 8 copias de esta distancia exactamente. O sea, es decir, lo va a subdividir en esas por partes iguales. ¿Por qué te enseño esto? Bueno, porque en muchas ocasiones cuando yo estoy modelando, ¿vale? Vamos a suponer que yo tengo, no sé, vamos a suponer que tengo un muro, ¿sí? Y vamos a pensar que yo necesito este muro dividirlo como en 7 partes iguales, por ejemplo, ¿no? Entonces yo selecciono esta línea, con la herramienta mover hago control para copiar y la pego al final, ¿sí? Entonces una vez pegada al final yo le voy a decir que quiero 7 copias, como entre 7, le digo enter y me va a hacer 7 copias iguales, ¿ves? De esta manera yo ya tengo subdividido este muro en partes iguales. Es muy útil esta herramienta, la verdad, te sugiero que la practiques y cualquier cosa que tengas o cualquier duda abajo en los comentarios lo puedes dejar y con mucho gusto te puedo ayudar. Punto número 4. Comandos o accesos directos en nuestro teclado. En el video pasado te había comentado que yo tenía configurado mi teclado de cierta manera para yo poder trabajar de una manera más eficiente o más rápido. En esta parte o en este punto te voy a enseñar cómo puedes configurar el teclado exactamente como yo lo utilizo, arreglando o modificando los shortcuts o los comandos de accesos directos que trae por default SketchUp. Te voy a decir cuáles son los más importantes, al menos a mi punto de vista, o los que más utilizo, y así para que tú también puedas agilizar y trabajar de una manera muchísimo más rápida tus proyectos. Entonces veamos cómo lo podemos hacer. Es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es venirnos a ventana, venirnos a preferencias y aquí vamos a tener la opción de métodos abreviados o en inglés shortcuts, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a modificar algunos comandos que ya trae por default o trae definidos por default SketchUp y los vamos a modificar para que el movimiento de la mano en nuestro teclado sea lo más fácil y que no nos requiera estarnos moviendo de un lado a otro, sino que simplemente con mover algunos dedos ya podamos alcanzar esos comandos. Por ejemplo, vamos a empezar primero con las líneas, ¿vale? Vamos a escribir líneas o línea y vamos a encontrar este comando que se llama dibujo línea. Como te puedes dar cuenta, si lo seleccionamos, abajo dice asignado la tecla L. A mí la tecla L no me sirve porque por lo general la mano siempre la tenemos recargada en el teclado del lado izquierdo, entonces la L la tengo un poco separada y tendría que mover mi mano para seleccionar esa herramienta. Entonces yo la necesito tener en un lado muchísimo más cercano. Entonces, ¿cuál es el comando que yo utilizo? Yo utilizo la tecla A. Entonces, para agregar el comando A para esa herramienta, simplemente acá donde dice añadir método abreviado, escribimos la tecla A, le vamos a dar el signo de más. Ahora, este mensaje les va a aparecer si ya hay una herramienta asignada a esa tecla. En este caso sí, ya lo hay, está, aquí nos dice que está el arco de 2 puntos asignado a la tecla A. En este caso el arco de 2 puntos los vamos a modificar ahorita en posición, entonces le vamos a decir que sí. Y lo que acabamos de hacer aquí es sustituir la herramienta línea por la herramienta arco con la tecla A. ¿Sí? Y aquí tenemos dos teclas para el mismo comando, entonces lo que vamos a hacer es seleccionar la L y la vamos a eliminar dándole el signo de más. ¿Okay? Aquí ya tenemos configurada la tecla A para nuestra línea. Otra herramienta que yo modifico es la herramienta mover. Sí, la herramienta mover yo la asigno en la tecla D
porque me queda exactamente en la misma mano, ¿no? No necesito estarme moviendo de un lado a otro. Entonces la tecla M la elimino, ¿sí? Otro comando que vamos a estar modificando también es el bote de pintura. El bote de pintura está configurado con la tecla bote de pintura, no recuerdo cómo se llama, o pintar creo que se llama, el comando en español, pintar, sí. En inglés creo que dice bucket, no recuerdo. Pintar, sí, está con la tecla B, simplemente vamos a cambiar de B y eliminamos la B normal, ¿ok? Vamos a poner V y quitamos la B. Entonces así tenemos listo el bote de pintura. Otro comando es el de empujar, sí, también empujar. Todos estos comandos en la edición del video les voy a poner una lista, sí, a un ladito de la pantalla, donde van a tener todo enlistado, todos los comandos y qué letra le tienen que asignar a cada uno de ellos, ¿ok? Empujar simplemente está con la tecla P, aquí le vamos a poner la W, le damos a añadir, quitamos la P. Vamos a modificar el arco a dos puntos, le vamos a poner la tecla L. El arco casi no lo utilizamos, pero sí es parte importante. Vamos a buscar grupo. Esto también es muy importante, crear grupo. Vamos a asignar la tecla G. En la tecla G ya hay un comando asignado, o una herramienta asignado, perdón, que es el de crear componentes. Pero crear componentes lo vamos a utilizar en otra ocasión. Vamos a añadirle que sí, le decimos que sí lo sustituya. Hay otro comando que también quiero mostrarte dónde lo encuentras. En dado caso de que no sepas dónde está, te vas a venir al menú ver, te vas a venir a edición de componentes, y este es el que más nos interesa, que se llama ocultar el resto de modelo. En el punto número 5 te voy a enseñar cómo funciona esta herramienta. Entonces vamos a buscar ocultar el resto del modelo. Esto es muy importante porque nos va a facilitar mucho a la hora de trabajar, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí ocultar el resto del modelo. Vamos a hacer un poco más grande esta pantalla, no la puse más grande, no. Ocultar el resto del modelo, este es, y vamos a asignar la tecla, por ejemplo, P. Ahí está, ¿sí? También vamos a poner la vista top, bueno, arriba creo que dice en español, sí, vista arriba o top. La flechita del teclado hacia arriba, se lo agregamos, le dice que quieres reasignar, sí. Luego venimos con front, con la flechita hacia abajo, ¿vale? Decimos que sí. Vamos a ponerle left, bueno, es derecho, ¿sí? En este caso la flechita apuntando hacia la derecha. Left, y digo left es izquierdo, right era derecho, pero bueno, derecho, ahora izquierdo, izquierda, la flechita apuntando hacia el lado izquierdo, ¿ok? Bien, esos son los otros. ¿Cuál otro comando me está haciendo falta? El insole ya, las direcciones. Ok, me falta también este comando que se llama proyección paralela. Esto es muy importante también. Vamos a venirnos a ventana, preferencia, y vamos a buscar aquí proyección paralela. Aquí está cámara proyección paralela. Le vamos a asignar la tecla O, creo que era. Sí, asignamos la tecla O. Y listo, sería todo prácticamente. Como te mencionaba, en la edición del video te voy a dejar una lista a un ladito para que puedas ver los comandos que estamos utilizando. Y ahora mira, quiero que veas, como todo nos queda recargado a la izquierda, es muy fácil utilizar la mano sin necesidad de estarla moviendo de un lado a otro. Por ejemplo, si yo quiero hacer líneas, solo presiono la tecla A y ya puedo hacer líneas, ¿ves? Con el espacio, con mi dedo gordo, toco el espacio para finalizar la creación. Puedo borrar, puedo crear rectángulos, puedo extruir en ese momento, puedo crear líneas. ¿Sí? ¿Ves lo fácil que es? Puedo seleccionar todo, puedo mover en ese mismo momento, puedo agrupar con la tecla G, que eso lo vamos a ver en un video más adelante. Todo lo tenemos muy recargado al lado izquierdo, se nos facilita muchísimo más a la hora de utilizar esas herramientas. Por eso es muy importante configurar correctamente los comandos para agilizar mucho el proceso de trabajo. Por eso muchos de mis alumnos me preguntan que si cómo le hago yo para modelar tan rápido, y es porque todo lo tengo más a la mano, ¿sí? En cuanto a las vistas, también las dejé la vista top con la O, hago proyección paralela, ¿ves? Y esto es lo que me sirve más adelante, ya que estemos trabajando el proyecto, te darás cuenta de la gran importancia que tiene esto. Igual la fachada, ¿sí?
Entonces, básicamente estos son los comandos, anótalos, asígnalos a tus shortcuts y verás una gran diferencia a la hora de modelar. Punto número 5, el InSolate Selection. Bueno, en SketchUp también tenemos una función que se llama InSolate Selection, que es prácticamente lo mismo que en 3ds Max. ¿Qué es lo que hace en SketchUp y cómo lo podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es aislar el objeto del resto del modelo. Es decir, cuando nosotros estamos trabajando unos objetos o muchos objetos, o por lo general cuando estamos trabajando una escena muy compleja de un interior y queremos modificar solo algo muy específico, tener tantos elementos en una escena se nos vuelve muy caótico en SketchUp. ¿Por qué? Porque básicamente a la hora de orbitar o movernos dentro del programa se nos va a generar muchos problemas para estar navegando dentro de, y para poder editarlo se nos va a complicar mucho. Entonces el comando de aislar del resto del modelo lo asignamos a la tecla P. No sé si lo recuerdan, que está en el menú ver, edición de componentes, ocultar del resto del modelo. ¿Y qué es lo que hace? Miren, por ejemplo, si yo quiero modificar esta pieza, en vez de que se me vean todos los objetos, yo presiono la tecla P y automáticamente me lo va a aislar del todo. Y esto lo que me va a permitir a mí es poder modificar esa pieza de una manera muchísimo más rápida y más tranquilo, más a gusto, no me va a estar estorbando el resto. Entonces, una vez que yo finalice con la edición de este grupo o de esta pieza, simplemente con salirme de ese objeto ya automáticamente aparece todo. Y cada vez que yo entre un objeto diferente, todo lo demás se va a aislar. Esta técnica funciona únicamente cuando los objetos son grupos o componentes, que más adelante en un video próximo les voy a enseñar qué es un grupo y qué es un componente y cómo lo podemos trabajar. Sí, pero esta herramienta es muy útil para aislar los elementos y poderlos editar de una manera más fácil. Ahora, si en algún momento te molesta que cuando entres a un objeto desaparezca todo, tú simplemente vuelves a presionar la tecla P y automáticamente desactivas ese tipo de previsualización. Y básicamente este es una gran herramienta la cual te va a ayudar a modelar muchísimo más rápido y también te va a ayudar a que tu trabajo o tu flujo de trabajo sea muchísimo más fluido, ¿sí? Y bueno, como te pudiste observar, estos son mis 5 tips y mis 5 consejos, los cuales te van a ayudar a trabajar de una manera más eficiente o de una manera muchísimo más rápida. Es hora de que los pongas en práctica, vas a notar unos grandes cambios en tu tiempo, mucha diferencia sobre todo a la hora de estar trabajando y modelando tu proyecto. La verdad, a mí me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado a mejorar mucho mi habilidad en cuanto al modelado, por eso modelo muy rápido. Entonces es cuestión de que lo pongas en práctica, es bastante sencillo. Igual, como te digo, conforme vayamos avanzando en este curso vamos a ir tocando todas estas herramientas, vamos a estar repitiendo mucho de lo que ya te he explicado, así que si aún no te queda claro algunas cosas, algunos conceptos, no te preocupes, más adelante lo vamos a ir viendo poco a poco, o de igual manera te invito a que abajo en los comentarios me lo hagas saber y con mucho gusto te estaré ayudando. Y bien, espero que este video te haya servido y te haya gustado tanto como a mí hacerlo, y si es así dale like, compártelo con tus amigos y también te invito a que te suscribas desde este botón, de esa manera nos ayudarías a seguir creando este contenido. Y pues bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.